Muy queridos hermanos, saludos este 1 de noviembre del 2024. Ayer 31 de octubre hice varios intentos de hacer este video, pero hubo múltiples interrupciones. De hecho, grabé toda una hora de video, pero cuando lo fui a escuchar había problemas en el audio, de tal modo que no lo pude subir. Luego hubo múltiples interrupciones. Pero hoy, de todos modos, quiero recordar con ustedes ese día hace 543 años, cuando en la ciudad de Wittenberg, un monje agustino que era profesor de teología y Biblia en esa universidad, que todavía era una universidad católica romana, ese monje ya había escrito 95 tesis o propuestas para debate con respecto a la venta de indulgencias papales, y tomó ese pergamino, lo llevó a la iglesia del castillo, la iglesia principal de Wittenberg, y en la puerta, que se usaba como el lugar donde se colocaban anuncios de todos tipos, colocó allí esas 95 protestas contra la venta de indulgencias. Era realmente un llamado al debate, como lo verán, y él no tenía la menor idea de el sacudón que iba a ocurrir por toda Europa, cambiando no solo la faz religiosa de la iglesia, sino también lo que era las empresas, el comercio, particularmente la empresa de la publicación de libros. Debido a sus múltiples escritos y la sed del público alemán en leerlos, hubo una gran demanda por las publicaciones impresas. Y lo que hizo Lutero fue cambió la manera como se conseguía el papel, la tinta. Hubo grandes aumentos en la tecnología de las imprentas, porque todo era hecho a mano. Así que él conmovió con estas 95 tesis todo el aspecto religioso, comercial y también político de Europa. Y todo eso ha impactado hasta el día de hoy la cara de Europa, y por supuesto a nosotros también en Latinoamérica y en Estados Unidos. Si no fuera por Lutero, las cosas hoy no serían como son. Es increíble lo que sucedió aquella nochecita. Bien, entonces algunos se preguntarán, y al fin y al cabo, ¿qué decían estas tesis? Bueno, las tesis eran protestas contra la venta de indulgencias papales. El Papa Leo X, al llegar al trono papal, pues él heredó la construcción no concluida, a medias, de la Basílica de San Pedro, esa misma basílica que ustedes pueden ver hoy en las fotos del Vaticano.
Y entonces él se dio a la tarea de recaudar fondos para terminar la construcción de ese monumental edificio, el cual vemos hoy. Y bueno, nosotros veremos en una de las tesis algo más con respecto a la construcción de la Basílica de San Pedro. Pero la teología católica romana, en aquel entonces, al igual que hoy, enseñaba que el Papa era el poseedor de los tesoros del cielo y que por lo tanto de ese tesoro él podía tomar perdones de ese tesoro, podía tomar como si fuera gracia y vender esos retazos de gracia para que las almas pudieran salir del purgatorio y llegar al cielo. Un buen negocio. Entonces se dieron a la tarea de preparar, equipar vendedores de indulgencias. Al principio no les fue muy bien, porque el Imperio Romano en aquel entonces estaba envuelto en una guerra con los musulmanes. Los musulmanes habían invadido el sur de Italia y estaban acechando llegar hasta Roma para hacerse poseedores de lo que era pues la sede papal, la ciudad de Roma y del imperio, y de esa manera vencer al imperio. Entonces el Papa había enviado junto con el emperador, había enviado tropas hacia el sur para luchar contra los musulmanes. Pero en el norte de Alemania, los príncipes alemanes no habían colaborado mucho para enviar tropas a defender el sur de Roma. Ellos se sentían económicamente independientes, vivían de la minería, el talado de madera, la carpintería, y se abastecían localmente, no necesitaban tanto del imperio romano. De tal modo que el Papa vio que los creyentes en el norte de Alemania podían contribuir a la construcción de la basílica, y qué mejor manera de venderles perdones. Así que los equipó, y entre ellos se contrató a una persona muy hábil, un monje también, un tal Tetzel, que se ideó una procesión llegando a cada pueblo con una cruz, con las armas papales, diciendo que todos se arrodillaran ante esa cruz, porque al arrodillarse ante la cruz con las armas papales era como si fuera arrodillarse ante la misma cruz de Cristo. Y luego comenzaba a harangar a los oyentes con respecto a sus abuelos, sus padres, sus niños infantes,
que habían fallecido tal vez en alguna plaga o por causa de una enfermedad, y él se ideó como un pequeño teatro con estos muñecos que mueven con los dedos, marionetas y las manos, y abajo se veía el fuego del infierno y de el purgatorio, y Tetzel les decía: allí están vuestros hijos, vuestros padres, vuestros seres queridos, todavía sufriendo las llamas del purgatorio, y hoy ustedes pueden sacarlos, pueden reducir el año de su sufrimiento comprando uno de estos perdones papales. Y les decía: tan pronto se escucha el tintineo de la moneda caer en el cajón, las almas salen volando del purgatorio. Y allí estaban los ayudantes pasando las indulgencias de diferentes precios, y por supuesto cuanto más costosa era la indulgencia, menos tiempo iba a durar en el purgatorio, y todo esto era porque se tomaba de los tesoros de la gracia de Dios que tenía el Papa. Y entonces la gente, muy asustada y conmovida, compraba estos perdones. El más impactante y valioso era el perdón plenario, la absolución plenaria de todos pecados pasados, presentes y futuros. Y Tetzel les decía que aún si hubiera dado el caso que alguien hubiera violado a la Virgen María, la misma Madre de Dios, este perdón papal lo exoneraría de los fuegos del infierno. Y entonces también que al comprar ese perdón tiene todo pecado perdonado. Entonces algunos veían esto como una oportunidad para hacer todo lo que querían hacer: robar, matar, vengarse, etcétera, porque tenían en la mano el perdón plenario. Y si la ley venía por ellos, ellos podían mostrar el perdón papal que tenía eficacia y poder civil ante el emperador. Entonces Lutero se enteró de estos abusos y escribió estas protestas contra el papado, la venta de indulgencias. Pero como ustedes pueden ver, el tema, el título de esta conferencia es las 95 tesis dirigidas hoy a la Iglesia Adventista. Y vamos a incluir allí también toda otra secta o denominación que vive del diezmo. Algunos de ustedes seguramente ya han escuchado unas conferencias que yo di sobre el diezmo. Cuando suba el video voy a subir el enlace de esas conferencias en particular sobre el diezmo. Y a ustedes tal vez les parezca extraño que en un día, cuando estoy hablando del día de la Reforma, de las 95 tesis, yo me dirija a el diezmo. Pero es importante la ley del diezmo, según Deuteronomio 14. ¿Están listos? Yo sé que algunos ya lo han leído, pero seguramente hay nuevas personas que van
a escuchar esto por primera vez, porque de esto no se predica en la iglesia adventista. La iglesia adventista no publica ningún sermón ni artículo sobre Deuteronomio 14, 22 al 30, y ustedes se darán cuenta por qué. Indefectiblemente, dice el versículo 22, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ese versículo sí lo citan de vez en cuando, lo toman fuera de su contexto y lo usan para martillar las cabezas y los corazones de la gente. ¿Qué quiere decir indefectiblemente? Quiere decir sin falta alguna, sin defecto alguno. Tú tienes que diezmar todo el producto del grano que rindiere tu campo. Entonces allí dicen, bueno, el campo es cualquier campo laboral, sea la docencia, la medicina, el comercio, y entonces la iglesia adventista ha usado este texto junto con Malaquías 3:10 y otros textos para forjar su propia doctrina del diezmo. Pero vamos a ver cuál es la enseñanza del diezmo según la palabra escrita de Dios. Y yo digo que es por esa razón que el enemigo se inventó este tema de Elena de White como sierva del Señor que hablaba dando testimonios de Dios, para anular lo que es la palabra escrita de Dios, porque entonces sus escritos toman ascendencia sobre la misma escritura y la gente le hace más caso a los escritos de Elena White que a la misma palabra de Dios, la palabra escrita. Por eso mismo una de las ponencias de Lutero era sola escritura. Solo vamos a entender la voluntad de Dios de acuerdo a las escrituras. Pero el enemigo de Dios, del Evangelio, se ha metido y le ha puesto en la conciencia equivocada, adventista, engañada. Yo hablo acá de los teólogos, de los dirigentes. La hermandad compra lo que se le vende, usando términos comerciales. Los teólogos le venden que en la escritura misma está metida el espíritu de profecía que es Elena de White. Entonces, por eso pueden decir, nosotros creemos en la sola escritura, porque la escritura contiene referencias a lo que nosotros entendemos es el espíritu de profecía. Pero es su propia interpretación, por eso la misma escritura dice que ninguna escritura es de interpretación privada, y los adventistas han hecho del espíritu de profecía, que es la demostración manifiesta en Elena de White, que esa es una verdadera interpretación, pero no obstante es solo de la iglesia adventista. La iglesia cristiana jamás ha aceptado los escritos de Elena White, porque se da cuenta que son falsos, son falsificados, contradicen la escritura, como ustedes lo van a ver acá. Bueno, me estoy adelantando al tema, tengan paciencia. Quédense conmigo porque esto se pone interesante, y al menos los que no están de acuerdo pueden usar lo que yo digo
para tratar de contrarrestarlo, para saber qué es lo que se está diciendo en contra de la iglesia y ustedes puedan hablar en contra de lo que yo digo y advertir aún a la gente que no me escuche. Pero al menos ustedes se pueden poner al tanto de qué es lo que es, ¿no? Bueno, volviendo al texto. Sí, la Escritura dice indefectiblemente, vas a diezmar de todo lo que rindiere tu campo. Cada año, eso es importante. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Es decir, cada año los sacerdotes iban a escoger un lugar donde tendrían un festival para Dios. Algunos piensan que esta era la fiesta de tabernáculos. Entonces, ¿qué van a comer allí delante de Jehová? El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. ¿Cómo? ¡Qué horrible! Delante de Jehová van a comer lo que es del diezmo, lo van a usar para su propia alimentación. De todo lo que produce el campo, ellos van a recoger el 10%. Las primicias de tus manadas y de tus ganados, las ovejitas y las vacas y cualquier otra cosa, los chivitos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y el propósito es que reconocer que Dios te da estas bendiciones. ¿Cómo ibas a reconocer? Disfrutando de ellas, comiendo del diezmo. El diezmo aquí se va a usar para un uso personal de la familia. ¿Cuándo han escuchado ustedes eso en la iglesia adventista? No me lo invento yo, aquí está. Y si el camino al lugar donde van a ir para una fiesta fuere tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. En otras palabras, vas a retener el diezmo. Que esas palabras son anatema, son prohibidas. Son para que se rasguen las vestiduras los pastores y los dirigentes y los ancianos de iglesia, donde dice guardarás el dinero en tu mano, el dinero de la venta de esa 10ª parte. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra. ¿Sidra? Sidra era vino fermentado. Aquí se permite tomar el vinito o por cualquier cosa que tú deseares. No te vayas porque yo no soy el que me inventé esto. Léelo en tu propia Biblia. No me mandes todavía mensajes que estoy
estoy hablando en contra de la palabra de Dios y cuánta cosa algunos me dicen. Cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Ok? Era para que la familia durante esta fiesta disfrutara de unas vacaciones. El diezmo es para que tú y tu familia disfruten de unas vacaciones. Que le den un carácter de fe a estas vacaciones. Que vayan a un lugar y allí se disfruten cantando himnos, leyendo la palabra de Dios y disfrutando del lugar donde van a ir, la naturaleza. ¿Quién ha escuchado un sermón sobre este tema en una iglesia adventista? Lo sacarían a pedradas de la iglesia enseguida, y digo yo, los dirigentes, los hermanos tal vez se regocijarían, pero este no es el final, y dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Es decir, los levitas no tenían campo. Así que del diezmo que estas familias utilizaban en sus jornadas a esta fiesta de los tabernáculos, de allí también deberían reservar una parte para el levita, que habitaba dentro de sus poblaciones, tal vez enseñando la palabra de Dios. Pero no dice cuán grande la porción era para el levita, sencillamente que no quedara desamparado. Pero esto se pone más interesante todavía. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Es decir, al tercer año no había vacaciones para la familia usando el diezmo. Vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Es decir, el tercer año será fiesta para los levitas y sus familias, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esta es la ley del diezmo. Así que cuando Malaquías 3:10 dice, me están robando, se refiere a esta ley del diezmo. El Señor está diciendo a Israel, ustedes no están tomando las vacaciones que yo les pedí, no hay fiesta de tabernáculos, no se lee la palabra en esas fiestas. Ustedes no están disfrutando el fruto de su tierra con sus familias, me están robando. Cuando Jesús habla del diezmo, está hablando de esta ley del diezmo. Jesús no puede estar hablando de la ley del diezmo de Elena White. ¿Captan, por favor? O la ley del diezmo de la iglesia adventista. No metan en los labios de Jesús y en la cabeza de Jesús a Elena White. Jesús nunca habló de Elena White ni de la iglesia adventista. Algunos nos quieren hacer creer que todos ellos ya eran adventistas. No. Cuando Jesús habla del diezmo y le dice a los fariseos, ustedes diezman esto y esto y las cosas más chiquitas, y omiten lo más importante de la ley, que es la justicia.
Pues eso mismo debieron haber hecho sin ignorar lo otro. Y de allí sacan toda la ley del diezmo, que es la iglesia adventista hoy, que la ha tornado en una multinacional. Cuando Jesús no tenía eso en mente. Jesús tenía esta ley del mente. Y hay algo más. Dice, bueno, cada 3 años hay fiesta para el levita. Vendrá el versículo 29. Vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Los pobres, el extranjero, el gentil, que no tenía parte con Israel, pero vivía con ellos, vivía allí en ese territorio. El huérfano, la viuda, los pobres, el manco, el ciego, el cojo, el enfermo. ¿De qué van a comer ellos? Del diezmo. Ese diezmo del 3er año, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Por lo tanto, cuando citan los pastores adventistas y se leen en sus publicaciones, y aquí mismo Elena White dice, citando a Malaquías 3, Dios dice, me están robando, ustedes son unos ladrones, devuelvan el diezmo. Pues ella no sabe de lo que está diciendo. Y bueno, vamos a ver pues lo que dice este pasaje. Ahora vamos a comparar esto con lo que dice Elena White del diezmo, a los cuales ustedes han estado, muchos de ustedes han estado atados. Citando del tomo 9 de Testimonios para la Iglesia, página 202, párrafos 1 y 3. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Palabras fuertes, citando allí a Deuteronomio 7, 9 y 10. Bueno, una pregunta, ¿en qué momento Jesús aborreció y destruyó al pecador? Seguimos adelante. ¿A dónde nos encontraremos antes de que concluyan las 1000 generaciones mencionadas en este pasaje?, pregunta Elena White. ¿Nuestro destino habrá sido sellado para la eternidad? ¿Se nos habrá considerado dignos de un hogar en el reino eterno de Dios? ¿O bien habremos recibido la sentencia que nos condenará a muerte eterna? Esto es catolicismo romano. Los adventistas que tanto le tiran al Papa como el anticristo, esta es la teología de salvación de la Iglesia Católica Romana, de que por medio de sus obras, el mérito de condigno, según ellos, la persona eventualmente es considerada digna de entrar al reino eterno. A mí me causa impresión, iba a decir, me causa risa. ¿Y por qué no? Pues sí, es risible cómo engañan a la gente, y es risa nerviosa, porque yo no quiero llorar.
No quiero deprimirme al ver cómo se engañan a las personas con una teología de salvación rota, equivocada, falsa, mentirosa, en los labios de quien ellos dicen es la sierva del Señor, el Espíritu de profecía que habla a favor de Dios. Ay, Señor, los que han sido fieles y leales al pacto con Dios. Ese pacto, Elena de White, se refiere es entonces al pacto del voto bautismal, en donde la persona hace un pacto de pagar el diezmo. A la práctica del diezmo en el adventismo, en aquel tiempo, en los primeros años de la iglesia adventista, se le llamaba el pacto. De hecho, hoy en algunas iglesias todavía se usa esa frase para los que tienen la obligación, son todos los miembros, y tienen que hacer un pacto con Dios para pagar el diezmo. Entonces dice aquí, los que han sido fieles y leales al pacto con Dios, es decir, a diezmar, los que recordando el Calvario. ¿Qué manera de hablar? Entonces ahora van a meter al Calvario como el motivo y la razón por este pacto. Se han mantenido firmes de parte de la verdad, usan la sangre de Cristo como condición para salvación, en el sentido de que juntan la sangre de Cristo a un dinero que Dios nunca ha mandado. Tal vez no me entienden ni tampoco me estoy haciendo entender. Pero ¿cómo es que van a recordar el Calvario? Se recuerda el Calvario para recordar quién está colgando allí en la cruz por tus pecados y quién resucitó de los muertos como promesa de tu resurrección. No para que tú te veas obligado a hacer un pacto. El pacto ya lo cumplió Cristo en la cruz. Cualquier cosa que tú des como ofrenda al pobre o algún ministerio de tu escogencia, lo haces sin ninguna intimidación o condicionándolo sobre lo que Cristo hizo. Lo que Elena White aquí está diciendo es que la obra de Jesús en el Calvario es eficaz para ti solo si tú diezmas. Y eso es lo que se predica en las iglesias. Ah, sí, la sangre de Cristo y la cruz, Él fue a la cruz por ti, perdonó tus pecados, pero eso te vale a ti solamente si tú cumples con tu parte del pacto. Lean bien entre las palabras, pero así se escucha la predicación. Me lo han dicho aquí en YouTube los hermanos y ustedes saben muy bien que esa es la verdad. Que la obra de Cristo representa la parte que Dios hizo. Y ahora te toca a ti hacer tu parte, que es diezmar. Bien, sigamos adelante acá. Yo sé que algunos están totalmente estremecidos por esto. Dice que los que se han mantenido firmes de parte de la verdad, esforzándose constantemente para honrar a Dios, oirán estas palabras de encomio: bien hecho, buen siervo fiel. Pero los que han dado a Dios solo un servicio a medias, es decir, que solamente han pagado parte del diezmo, que han permitido que sus vidas sean conformadas por las costumbres y prácticas del mundo, oirán estas
tristes palabras: apartaos de mí, porque no os conozco. Es decir, la salvación depende de tus diezmos, depende de tus prácticas, depende de todo lo que la iglesia te manda hacer. De otra manera, las palabras de Cristo para ti son: apartaos de mí porque no os conozco. Me da pena porque esta es la predicación de los predicadores adventistas, mis amigos. No en todo lugar, hay algunos lugares que se están rebelando contra estas predicaciones. Algunos pastores ya no predican esto, predican psicología, cómo llevarse bien con los hijos, predican cómo llevarse bien con la esposa, cómo pueden lograr un mejor trabajo, cómo pueden perdonar al niño interno que tienen escondido, predican psicología. Ustedes pueden estar seguros que cuando un pastor predica psicología es porque no tiene el corazón ni la convicción para predicar estas cosas, ni el diezmo, ni los 2300 días, ni el sábado, ni nada de eso. Así que con chistecitos y anécdotas y risitas y leyendo de aquí y de allá, entretienen a la gente y le predican de todo menos el Evangelio, porque si llegaran a predicar el Evangelio, pues entonces también serían despedidos o los mandan a una iglesita por allá en el lugar más remoto. Pero lo que estamos viendo acá es cómo en estas palabras la iglesia adventista hace lo mismo que hacía Tetzel: vendía perdones. Y cuanto más des tú de tu diezmo, el segundo diezmo, la primera ofrenda, la segunda ofrenda, la ofrenda para esto, la ofrenda para lo otro, más bendecido serás, y si no lo haces, más condenado serás. Bien, mis queridos hermanos, yo también quería leerles acá de otro lugar. Bueno, yo creo que ya les leí de este lugar, que es el lugar oficial de la iglesia. Los escritos de Elena White, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, sencillamente yo lo saqué y lo copié para que ustedes lo pudieran leer mejor. Pero hay otro escrito que a mí me llama mucho la atención, porque está escrito por un tal, a ver, no quiero perder la página aquí, esta es 11 de 52. Este está escrito, fíjense bien, bueno, esto no tiene, sí, Ángel Manuel Rodríguez. Fue un teólogo adventista puertorriqueño, jefe del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General. A mí me parece risible. Este hombre, aunque no lo conozco personalmente, se hace pasar como un gran exégeta de la Biblia. Y aquí él hace un escrito, el diezmo, en los escritos de Elena White. Esto fue publicado en una revista Berit Olam el 2 de diciembre del 2015. ¿Ustedes creen que en algún lugar este exégeta, este gran y levantado hombre en la iglesia adventista, con una gran reputación como un
teólogo, exégeta, cita a Números 14 y hace una exégesis sobre eso. No puede porque Elena de White no acude a la Escritura para fundamentar su teología del diezmo. Ella acude a sus visiones. Y sobre esas visiones, ella monta toda esta teología del diezmo. Yo quiero regresar aquí a la página 11. Déjenme ver, aquí es donde estaba, ¿no? Vamos a ver si puedo regresar allí. Era 11. Yo quería llegar aquí al lugar donde Elena de White dice que el diezmo no se debe usar para los pobres. No debe usarse para los pobres. Vamos a ver acá. Sí, aquí está. Uso inapropiado del diezmo. Este está escrito por otra persona. Ahorita vemos. Elena de White también identificó ciertos propósitos para los cuales los diezmos no debían emplearse. Estos incluyen los siguientes: cuidado de los pobres, enfermos y ancianos. En la revista Review and Herald, suplemento, 1 de diciembre de 1896, citado en el libro Servicio Cristiano en inglés, Christian Service, página 103, dice: debido a ciertas circunstancias, algunos llegan a ser pobres. No. Puede ser que no fueron cuidadosos o que no sabían cómo administrarse. Puede ser que vino una tempestad y acabó con todo lo que tenían, ¿no, Elena? Pero aquí ella le echa la culpa a los pobres. No fueron cuidadosos, no sabían cómo administrarse. Y esta mentalidad existe en el adventismo, que si alguien sufre una gran pérdida, sea por enfermedad o sea por algo que pasó, y queda en la pobreza, hay que investigar bien, porque puede ser que la culpa es de esa persona. No supo cómo cuidar su dinero. Otros, por enfermedades o desgracias, son pobres. Oh, ahí está. Discúlpeme, señora Elena. Cualquiera sea la razón, están en necesidad y ayudarles es una ocupación importante de trabajo misionero. Es importante. Estos desafortunados y necesitados no deberían enviarse lejos de sus hogares para ser atendidos. Es necesario que cada iglesia sienta la responsabilidad de tener especial interés en los débiles y ancianos. Muy bonito. Uno o dos de entre ellos podrían ciertamente ser atendidos. Claro, no todos, solamente hay que escoger uno o dos. Los diezmos no deben ser usados para este tipo de trabajo, contradiciendo directamente a la palabra de Dios, que dice que el diezmo se debe usar para el huérfano, la viuda, el extranjero. Los diezmos no debieran ser usados para este tipo de trabajo. El diezmo es puesto aparte para un uso especial. Este no es para ser considerado como un fondo de pobres. En otro lugar, y donde lo tengo acá,
la página 11 de 12. Sí, aquí también, ven ustedes acá. Les voy a mostrar otra. Donde dice, a ver, a veces yo no tomo las notas tan cuidadosamente. Aquí está. Ajá. Que nadie se sienta con la libertad para retener sus diezmos. Cuando la Escritura dice, guarden el diezmo en sus manos y disfruten de él, y hagan con el diezmo algo muy especial. Disfruten ustedes como familia, y luego recuérdense del levita y del pobre. Pero aquí dice que nadie se sienta con libertad de retener sus diezmos para usarlos de acuerdo a su propio criterio. Estos no son para ser usados en una emergencia, ni para ser aplicados como ellos creen adecuado, ni siquiera en lo que ellos consideran como la obra del Señor. Como dicen en inglés, ¿what? De tal modo que si tu esposa o tu hijo sufre una emergencia y tienes que llevarlo al hospital, tú no puedes usar el diezmo para el transporte, para pagar al médico, para pagar sus medicinas. Que se muera el hijo, que se muera tu mujer, que te mueras tú, pero tienes que entregar tu diezmo. Y hay algunos que creen este cuento y así pasa. Así que los pobres y los que sufren una emergencia, todo lo que contradice la palabra de Dios. Y si Lutero viviera hoy, él ciertamente escribiría sus 95 tesis a la Iglesia Adventista protestando contra estos abusos financieros contra sus feligreses. Es una barbaridad, es una falsificación. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿a esto regresan los adventistas que han estado fuera de la iglesia? ¿Regresan a esto? Aún sabiendo estas barbaridades, estas falsificaciones, ¿regresan a eso? Y muchos dirán, sí, porque es la verdad, pero ya han visto que esto que ustedes piensan es verdad, son mentiras, son inventos. Qué pena decirlo así. Guarden el diezmo, disfruten con su familia, vayan a algún lugar especial a estudiar la palabra de Dios. Disfruten allí, comiendo, bebiendo. Recuérdense también del levita y del pobre. El tercer año es especial, el tercer año no hay fiesta, el tercer año es fiesta para los levitas. Es solo para ellos. ¿Qué tal si la iglesia adventista se manejara recibiendo diezmos solamente cada 3 años? Habría menos administradores acumulando millas de viaje en avión por todo el mundo. Yo les aseguro eso. ¿Qué tal si los diezmos para toda esta gente, estas organizaciones superiores que la iglesia adventista considera sagrada? No hubiera plata, tendrían ellos que vender las acciones
en el mercado de valores para mantenerse, y acciones tienen millones de dólares, tiene la Iglesia Adventista en el mercado de valores, mientras los Tetzels, que son los directores de mayordomía, enviados allí, por supuesto, por la Asociación General, directores de mayordomía, de división, unión, asociación, misión, lo que sea, van como Tetzel, predicando, dando perdones papales o perdones de parte de White a todos aquellos que hacen el pacto con Dios de dar el diezmo, o de otro modo, las palabras de Dios, diciendo: yo no les conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Y por ahí agitan los fuegos de la última quemazón, porque aunque la Iglesia Adventista no cree en el infierno, ellos sí creen que va a haber quemazón, y de eso pudiéramos hablar otro día, porque esa doctrina también es horrible. Si usted no la ha escuchado, yo tengo un video sobre eso también, pero la doctrina es que en los 1000 años los salvos, que serán solamente los adventistas, van a mirar los libros. Jesús les dará el libro de la vida para que lean todos los chismes, la vida que Dios perdonó y borró con su sangre, pues allí van a aparecer todos los pecados de aquellos que ellos pensaban se iban a salvar, pero no están allí. Y entonces allí los adventistas salvos van a ver: es que no dio un diezmo completo. Es que negociaba en sábado secretamente. Es que no creía de verdad en los 2300 días. Entonces, según la doctrina de White, doctrina que no se encuentra en ningún lugar en la Escritura, según la doctrina de White, ustedes, los adventistas que creen en estas cosas, van a poner cuál es la sentencia que merece ese pecador, ese rebelde. Y esa es la razón por qué no está allí, sea su hijo, sea su mujer, y usted ya descubrió por qué. Entonces ahora usted va a poner la sentencia diciendo por cuánto tiempo debe de quemarse. Léanlo, eso está ahí en el Conflicto de los Siglos, yo tengo todo un video sobre eso. ¿Por cuánto tiempo deben de quemarse? Lo que yo le pregunto a ustedes, hermanos, ustedes aquí en los comentarios, por favor, pongan su recomendación. Es que tampoco es recomendación, ustedes van a ser jueces y van a decirle al Señor Jesús, ustedes van a ser juez del juez, le van a decir al Señor Jesús: usted puede quemar a Haroldo Camacho por tanto tiempo. Entonces pongan ahí en los comentarios de YouTube si yo me debo quemar por 100 años, por 1000 años, por 2000 o por cuánto. Por favor, yo sé que ustedes creen en la gracia y la misericordia, así que no sean muy duros conmigo, y pongan también la temperatura a la que me debo quemar, ¿no? Yo diría, pongan una temperatura alta para que el fin venga pronto, ¿no? Pero eso es lo que ustedes piensan van a estar haciendo. Si no lo sabían, búsquenlo. Eso es lo que ustedes creen. ¿Cuánto tiempo le darían a su esposa que se queme, a su esposo, a su hijo perdido en las drogas, etcétera? Esa es la gran doctrina de la gracia. Todo lo que derroca el verdadero evangelio de Cristo, porque solamente hay uno, que ninguna obra nuestra, porque por gracia somos salvos, y eso proviene de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe, sino por la justicia de Cristo,
Esa justicia que toma la perfecta justicia, la perfecta y recta y santa vida de Jesús, de mi Jesús, con la cual Él nos cubre gratuitamente, y todo lo que nosotros necesitamos hacer es decir, amén, así sea, Señor. Esa es la fe. La fe solamente le dice amén a lo que Jesús ya ha hecho por ti. Y ese amén se te da es por obra del Espíritu Santo, para que tú sepas indefectiblemente, sin duda alguna, que por medio de la sangre derramada en el Calvario, por Jesús, Hijo de Dios, Hijo del hombre, tus pecados, aunque sean muchos, han sido eternamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.